Frogmación Podcast. Capítulo 20. ¿Cómo es mi estudio de grabación? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra Frogmación Podcast. Hoy os vengo a hablar de precisamente a lo que me dedico, ¿no? Que es grabar vídeos o grabar audios para el podcast. Y para los que lo estéis viendo en YouTube vais a tener la ventaja de que podéis ver mi setup completo que suelo utilizar y que veréis que de vídeos anteriores ha cambiado un pelín. Si lo estáis escuchando respecto en cualquiera de las plataformas, Spotify, Apple Music, Google Podcast, Amazon Music, etc., no pasa absolutamente nada porque os lo iré describiendo, porque la magia precisamente es imaginarte cómo narices alguien en su casa se pone a grabar un podcast o se pone a grabar una serie de vídeos y lo va ajustando para que el audio, el vídeo, el sitio en general sea lo mejor posible. Para mí, cuando empecé a dedicarme a esto de grabar cursos online, lo grababa con un casco que venía con unos altavoces, que venía con unos cascos que te ponías dentro de la oreja. El micrófono típico colgaba, entonces, claro, te movías, se chocaba con la solapa del jersey, de la camisa, del polo, de lo que llevaras, y el audio no es que fuera muy bueno. Esto, a ver, lo fui arreglando pasito a pasito y pasé por varias opciones. He probado micros de corbata, micros de pie, este que tengo ahora está suspendido en el aire. Y desde que empezó la pandemia y dejé de viajar de un lado para otro y fue posible montar un armatoste como este, ya os digo que si lo estáis viendo es un micro que pesa 1 kilo bueno, es un Blue Yeti. Claro, el dejar de viajar, quedarme en casa, tener un sitio fijo, posibilitó precisamente el poder instalar algo fijo, porque si no, si tenía que estar una semana en un sitio, otra semana en otro, dando un training por allí, una clase, una charla por allá, podéis imaginar que meter sendo armatoste en la mochila no era una opción, por tanto yo tiraba de micro de corbata, me lo colocaba y listos. Cuando empezó la pandemia, lo primero que decidí fue que tenía que tener un sitio fijo para poder grabar, sobre todo para optimizar el sitio en el que estaba. Fue así como en la habitación en la que me estáis viendo, si estáis viendo a través de YouTube, es donde he grabado pues los cursos los últimos 2 años y los episodios del podcast. ¿Qué tiene de particular esta habitación? Pues mira, cuando la construí ya pensé precisamente en que iba a grabar vídeos desde aquí y lo que hice fue insonorizarla. Lo que estáis viendo son paredes de pladur y por detrás hay un compuesto que se llama lana de roca, que es un compuesto blandito, que por cierto, si lo tocáis con las manos pica muchísimo, no os lo recomiendo nunca tocarlo con la mano, y que está totalmente forrada para que se reduzcan los sonidos bastante. Digo bastante porque no llega a ser una habitación hermética o una habitación insonorizada. El motivo es que al final pues yo necesito aquí con el ordenador conectarme a internet, tener una buena conexión, buen wifi y que tampoco me hacía falta tener aquí un búnker, por así decir, para grabar los vídeos de los cursos o los episodios del podcast. De hecho es muy curioso, no sé si lo podréis apreciar con el audio, que de fondo hay un grillo por ahí que está dando un poco por saco. Y es algo que ocurre mucho, y es que yo vivo en una casita de campo, que bueno, está en medio de la ciudad, pero como tiene zona de campo, te encuentras a veces con animalitos, ¿no? Animalitos como un gato, como grillos, hormigas, bichos bola y demás. Entonces sí que es algo curioso que el sonido de los bichos es tan persistente a veces que lo podéis incluso, yo creo, que escuchar por el micro. Si no lo he escuchado, ya os describo yo que el grillo lleva como 2 horas dándome una serenata y estaba esperando a grabar el episodio a ver si se callaba, pero viendo que no se callaba, he decidido añadirlo como banda sonora adicional. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, podéis ver que tengo un micro bastante gordo, al que le he puesto un pelito adicional, que es el típico que se suele colocar más en exterior que en interior. Esto se le suele llamar un paravientos y precisamente está hecho porque si yo soplo o si hablo muy fuerte, incluso si hay un viento en un exterior, reduce bastante el sonido, gracias a los pelos que, como podéis ver, tiene. Incluso, aunque no lo veáis, debajo tiene otro que es totalmente de espuma, y es que a mí los de espuma me gustan muchísimo para los micrófonos porque absorben mucho
los sonidos oclusivos, las P's, las B's, las T's, esos sonidos que delante de un micro a veces causan un sonido incisivo, son bastante recogiditos y a mí me gustan bastante. Hasta la semana pasada, en el podcast me veíais utilizar un cacharro que tengo yo por aquí, aún no lo he retirado del todo, que es un filtro de anti-pop. Es un cacharro circular que tiene un filtro muy fino, muy fino y muy fino y que reduce todavía más esos sonidos fuertes, ¿no? Y yo lo solía tener así delante del micrófono. Lo que pasa es que quería probar una temporada sin el trocito este, que al final en cámara ocupa bastante porque el brazo es algo armatoste. Quería probar a ver qué tal se escuchaba. Entonces vosotros mismos me podéis servir de feedback, ¿eh? Si notáis que el audio de esta semana se oye mejor, peor o igual. El micrófono tiene la particularidad de que no lo coloco nunca sobre la mesa. Sí que durante una temporada tiene una peana, que la tengo por aquí detrás y la uso de soporte del iPad, y durante una temporada la tuve sobre el escritorio. Pero pasaban dos cosas. La primera, la peana en el escritorio ocupa sitio y diréis, tío, que tienes un escritorio muy grande. Sí, lo que ocurre es que como la peana, el micro va colgado a la peana y por tanto el micro lo necesito cerca de mí, así a unos 10, unos 15 centímetros de donde me coloco habitualmente, donde hablo habitualmente, justamente pues caía encima del teclado o muy cerca del teclado o me molestaba para leer una pantalla o para coger el iPad o para tomar cualquier cosa que tuviera cerca. Eso era el motivo número uno. Y el motivo número dos es que encima, cada vez que yo tocaba la mesa, escribía en el teclado, operaba con algo cerca del micrófono, se ve que las vibraciones se transmitían a la peana y de la peana se amplificaba muchísimo en el micrófono. Ahora, si yo escribo, ahora estoy escribiendo en el teclado, pues igual lo escucháis levemente de fondo. Pero es que esa vibración, ya os digo, se veía amplificada a lo bestia hasta tal punto que, se veía más el traqueteo de mi teclado que no a mí hablando en los cursos. Por eso decidí optar por este sistema que podéis observar, que es un sistema totalmente suspendido en el aire, que además tiene aquí una corona circular hecha con cuerda, de modo que la cuerda todavía reduce más las vibraciones, así que si yo por lo que sea muevo la mesa o pego un golpe, se ve reducido la cantidad de movimiento, vibración y sonido que es transmitido al micrófono. Luego también esta semana he incorporado, quería ver qué tal, la pantalla esta que como podéis ver tiene una serie de pinchos que en principio son los que se utilizan para insonorizar habitaciones. Yo en mi caso la insonoricé de exterior, es decir, encima coloqué un pladur, de modo que lo que hace la lana de roca es absorber el sonido que sale y que rebota, aunque luego el pladur es recto. Esta que veis aquí, en principio, está hecha para que cuando tú hablas de frente o cantas o grabas un podcast, los pinchos hacen que las ondas sonoras sean absorbidas lo suficiente como para reducir esos agudos que a veces quedan y amplificar todavía más o que queden más persistentes, porque al final no amplifica, simplemente absorbe los agudos y se queda el sonido más grave o más constante. De nuevo, intentad comparar un capítulo de la semana pasada con uno de esta semana a ver si notáis alguna diferencia. Y evidentemente el brazo este que veis aquí es el que cuelga, el que hace que mi micrófono cuelgue para que no me ocupe el espacio. De modo que ahora yo tengo una manejabilidad aquí para poderme mover, para poder colocar el teclado más adelante, más atrás. Igual necesito el iPad para algún motivo, pues me lo coloco más cerca de mí, o me puedo mover el trackpad, o me puedo colocar el ratón sin necesidad de depender del micrófono por medio. Por último, y aunque no lo estáis viendo, la cámara que utilizo no es la de mi ordenador. Normalmente sí que a veces utilizo la cámara del iMac, que la tendría por aquí, cuando me giro para dirigirme a la pantalla, sobre todo cuando hago más directos o cuando me tengo que dirigir o tengo que leer algo o tengo que escribir algo en la pantalla. Pero para el caso del podcast, que total no utilizo un guión o no tengo que leer algo, realmente lo que grabo es con mi teléfono móvil. Es decir, los que me estáis viendo, a lo que estoy apuntando ahora es a mi teléfono móvil, que está colocado en un pequeño trípode y que ya me lo suelo colocar o de un modo o de otro, dependiendo de lo que quiero enfocar. En particular, hoy me interesaba más que si lo estabais viendo a través de YouTube, pudierais ver el nuevo set, el nuevo aspecto
de esto y que notaréis que cambia bastante en el sentido que antes el micrófono lo tenía en vertical, colgaba desde arriba y ahora tiene un brazo más de 90 grados, de modo que el micro apunta hacia mí y este micrófono sí que tiene la particularidad de que normalmente cuando hablas a él tienes que hablar desde un lateral. Si yo hablara de frente o desde arriba, el audio suele ser de peor calidad por la forma en la que capta el sonido que no si le hablo de frente. Y ese es el motivo por el cual lo tengo ligeramente inclinado hacia mí. Y bueno, lo he estado probando esta semana para dar clases online, para grabar algún que otro vídeo en Frogames Formación y demás. Y a mí me ha gustado bastante, ¿vale? Así que hoy lo quería compartir un poco con vosotros. Ya sé que normalmente hablo poco de estos tecnicismos, de cómo lo hago para grabar un curso, un vídeo, qué software uso o qué parafernalia tengo aquí montada. Pero por lo menos así hoy os lo he contado, os lo he podido compartir. Y si tenéis alguna pregunta, pues yo creo que sería el momento ideal para que la colocarais en la descripción, en los comentarios del vídeo o bien la hicierais llegar a través de redes sociales. Por cierto, y hablando de redes sociales, os habréis dado cuenta, si nos seguís por Twitter, que hemos hecho un concurso esta semana donde simplemente preguntábamos qué curso te gustaría tener y que compartieras uno de nuestros contenidos para obtenerlo gratuitamente. Bueno, pues precisamente esta semana hemos tenido ganador y como el concurso ha tenido muy buena acogida, mucha gente ha compartido el tweet que habíamos preparado y ha querido optar al sorteo. No os despistéis mucho porque lo vamos a ir haciendo de forma regular, así que seguirnos, Frogames, en Twitter, en Facebook, incluso también estamos en TikTok compartiendo contenidos exclusivos para todos los que nos sigáis, o bien a mí mismo, a Juan Gabriel Gomila, que también me podéis encontrar en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, en Facebook y demás. Así que, bueno, acabamos el episodio de hoy, un episodio un pelín más técnico, un pelín más para que veáis los artefactos que colocamos en casa, Pues ya os digo, esto ni siquiera es un estudio de grabación con mesa de mezcla y demás, no. En casa, tal cual, para poder grabar unos episodios como los del podcast o bien los vídeos de los cursos online. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio de nuestra Frogmación Podcast. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogames.es.